Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más con ustedes, de traerles otro caso al canal y muy agradecida como siempre de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del caso de Sabrina Allen. Vamos a ver todos los detalles. Sabrina Allen nace el día 30 de mayo de 1997 en Austin, Texas. Sus padres eran Greg Allen y Dara Lawrence. La pareja se había conocido mediante una agencia de citas, se enamoraron y se casaron. Parecía que en ese momento la vida les iba bastante bien, ya que se sentían muy bien de haber dado la bienvenida a su primera hija. Greg tenía un muy buen trabajo como ingeniero en una compañía de Texas y además Dara se dedicaba 100% a las tareas del hogar y ser madre. Pero con el paso de los años el matrimonio se fue rompiendo. Cuando la pequeña Sabrina tiene 3 años, la pareja decide separarse. El divorcio no fue nada fácil para ellos y algo que les costó mucho decidir fue quién se quedaría con la pequeña. Pelearon tanto por la custodia de Sabrina que tuvieron que ir a los juzgados para que fuese un juez que determinara quién era la persona más idónea dentro del matrimonio para que pudiera criar a la pequeña. Por una parte, Greg alegaba que Dara era una persona muy irritable, una persona que no era estable y también pensaba que sufría de varios trastornos psiquiátricos. Y por su parte, Dara acusaba a Greg de maltratarla física y psicológicamente, no solamente a ella, sino también a la pequeña Sabrina. Al final de cuentas, luego de un largo proceso en el juicio en donde testificó tanto la pequeña como amigos y familiares, el juez decidió que la persona más idónea para criar a Sabrina sería Greg. En ese momento le otorga la custodia completa de la niña y deja a Dara solamente con algunas visitas supervisadas, ya que dijo que pensaba que la mujer tenía graves problemas psiquiátricos y que tendría que visitar a un especialista en el área. Dara se sintió muy mal con esta situación y en muchas ocasiones le comentó a su familia y amigos que tenía ganas de tomar a su hija y escaparse. Las visitas supervisadas eran bastante cortas, eran solamente unas horas a la semana, así que Dara solo tenía ese poco tiempo para poder compartir con su hija, la cual estaba bastante apegada a su padre. Luego de algunas semanas de estar visitando a la pequeña Sabrina durante algunas horas, Dara comenzó a mostrar mejoría y comenzó a tratar de formar una mejor relación con Greg. Él se puso muy contento y en algunas ocasiones dejaba que Dara se llevaba a Sabrina. Con el paso del tiempo, el hecho de que Sabrina durmiera los fines de semana y días festivos en la casa de su madre se volvió prácticamente una costumbre. Desde julio de 2001 hasta abril de 2002, Dara cumplía religiosamente con el horario en el cual tenía que regresar a Sabrina, el cual era las 6 de la tarde. Pero el día 21 de abril del año 2002 algo cambió en todo esto. Greg pasó tiempo con la pequeña Sabrina durante la tarde de ese día en un pequeño centro comunitario de la ciudad. En ese centro comunitario fue que Dara recogió a la menor, a la cual tenía que devolver 2 días después a las 6 de la tarde a su padre. El día y la hora acordados llegaron, pero no había señal ni de Dara ni de Sabrina. En ese momento Greg se comienza a poner muy nervioso porque lo primero que piensa es que les ha pasado algo. Comienza a llamar a amigos y familiares de Dara, pero ninguno sabe en dónde está la madre y muchísimo menos en dónde está la pequeña niña. Greg no sabe qué hacer, pero de primera mano no quiere ir a la policía porque sabe que eso pues tendría repercusiones en la custodia de Dara con la pequeña Sabrina, así que decide esperar unas horas más. Pero con el paso del tiempo, al no tener noticias de ninguna de las dos, comienza a desesperarse. Empieza a pensar qué fue lo que hizo esa mañana que había dejado a Sabrina en el centro comunitario y llega a su mente una frase que la pequeña le había dicho antes de despedirse de él: "Papi, no me olvides". Esa frase le cayó como un balde de agua fría y fue ahí cuando comprendió que su ex esposa estaba cumpliendo las amenazas que meses atrás había empezado a hacer. Había huido con Sabrina. Tenía que reportarlo a las autoridades. En ese momento se emite una orden de búsqueda para la pequeña Sabrina y una orden de captura contra Dara. Se pone a Dara en la lista de los más buscados del FBI.
No se supo nada de madre e hija hasta 10 días después de la desaparición, cuando el Jeep Cherokee de Dara es encontrado abandonado en Austin. Se llega a saber también por las cámaras de seguridad y por algunos tickets de autobuses que Dara y Sabrina habían viajado a las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México y posteriormente habían cruzado hacia el otro país. Si bien se interroga a amigos y familiares cercanos de Dara para que digan la ubicación de la mujer y de la menor de edad, estos aseguran que no tienen ni idea de dónde está y que ella no les había dicho nada. Se empieza a buscar a Sabrina de manera increíble en todas las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos. Greg se mueve hasta estos lugares para él mismo poder ayudar en la búsqueda de su pequeña, pero nada de esto da frutos. Greg también se comienza a dar cuenta que el no saber español le dificulta muchísimo poder comunicarse con la gente, así que comienza a tomar clases de este idioma, el cual llega a aprender muy bien. Se logra comunicar muchísimo con las personas en territorio mexicano, pero a pesar de todo esto no logra encontrar ni una sola pista de su hija. Lo que hace es apoyarse en un investigador privado, el cual sigue el rastro de Sabrina y Dara hasta la Ciudad de México, pero luego de unos meses termina perdiéndolo. En ese momento Greg ya no sabía qué hacer, ya había hecho todo lo que estaba en sus manos y hasta ese punto solamente le quedaba esperar que alguna persona viera a su hija y se lo notificara. Esto no tardó mucho. Unos meses después de que Sabrina y Dara desaparecieran, obviamente siendo Sabrina una niña que no manejaba el español, al estar viviendo en México iba a llamar mucho la atención y así fue. Una maestra de kindergarten dijo que tenía una alumna que apenas y se podía comunicar en el idioma, que se la pasaba llorando todo el tiempo porque no entendía lo que sus compañeros le querían decir y que además de eso no sabía ni leer ni escribir en español. La niña estaba estudiando en un colegio de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. La maestra se mostró un tanto extrañada y comenzó a buscar información sobre si había alguna niña perdida o secuestrada en los Estados Unidos y dio con la foto de Sabrina. La única diferencia entre Sabrina y su alumna era que su alumna tenía el cabello negro al igual que las cejas y Sabrina era una niña bastante rubia, pero sabía que eran prácticamente la misma persona. La maestra toma todos los datos de la pequeña, escribe a Greg un correo electrónico y este lo recibe. Lo que hace es tomar toda la información y llevarla a la embajada de Estados Unidos en México, pero el trámite burocrático duró mucho tiempo. Se llegó a saber que Dara utilizaba un seudónimo al igual que Sabrina. La pequeña Sabrina era conocida como Blanca Aurora Fabián Uribe, para los conocidos era Blanquita y su madre era conocida como Adriana Fabián Uribe. En realidad eran Sabrina y Dara. Habían estado viviendo en México con una identidad falsa que habían conseguido seguramente en la frontera. Como les digo, los trámites burocráticos para ir a buscar a la mujer y a la hija duraron mucho y las autoridades mexicanas, sin el permiso de las autoridades estadounidenses, no podían hacer nada porque siendo Dara una ciudadana estadounidense que no había hecho ningún delito en México, pues no podía ser arrestada. Todo esto le dio tiempo suficiente a la mujer para tomar sus cosas y volver a huir con su hija. Se sabe que en esa huida Dara cambió el cabello de la pequeña Sabrina de color negro a un color pelirrojo. Greg siguió buscando a su hija, pero no tenía ninguna pista y todo no le daba resultados. Terminó con el tiempo casándose con su maestra de español, una mujer de nombre Mariana, y comenzó a formar su propia familia con ella. A pesar de que Greg volvía a ser feliz y volvía a sonreír, el vacío que le había dejado Sabrina no lo podía llenar con nada y durante años, con la ayuda de su nueva esposa, estuvieron buscando a la niña por todo el territorio mexicano. El caso de Sabrina apareció 2 veces en el programa de televisión America's Most Wanted y también se le ofreció una recompensa de $20,000, pero nada de esto ayudó a que hubiese una sola pista de la pequeña. El investigador privado que había trabajado todos esos años con Greg también estaba un tanto estancado en la búsqueda. Los años fueron pasando y no se volvió a saber nada ni de Dara ni de Sabrina. Es hasta en 2014 que llega una pista anónima.
Una persona, un informante anónimo, dice que ha visto a Dara y a Sabrina, que ahora es una adolescente de casi 17 años, en el estado de Tlaxcala, al este del país, en México. Allí ellas vivían bajo las identidades falsas que ya tenían en la Ciudad de México unos años atrás. Se llegó a saber que Sabrina no había estudiado, ya que su condición de indocumentada no se lo permitía, y su madre había tenido mucho miedo de poderla inscribir en un colegio con la documentación falsa, ya que obviamente sabía que la policía le estaba pisando los talones. Con esto pudieron montar un operativo, el cual duró 2 semanas en formarse. Allí ya no le dio tiempo a Dara de huir, y fue en el mes de octubre del año 2014 que pudieron rescatar a Sabrina y poner bajo custodia judicial a su madre Dara. Sabrina realmente, al ser rescatada por la policía, no quería ver a su padre. Ella lo que pensaba de su padre era que se había suicidado cuando era muy pequeña. Obviamente cuando fue arrebatada de los brazos de él tenía solamente 3 años, así que no tenía muchos recuerdos del hombre para ese entonces. Se sabía también que Dara le había contado a su hija que su padre abusaba física y psicológicamente de ellas. Ella es regresada a los Estados Unidos ya que era menor de edad, pero en un momento no llega a estar con su padre, sino que llega a tener un pequeño acompañamiento psicológico para que pudiera superar y pudiera entender todo lo que estaba sucediendo. En cuanto a su madre Dara, ella se declara culpable el 12 de diciembre de 2015 de los cargos de secuestro y también de interferencia con la custodia de un menor. Un poco después, en marzo del año 2016, ella es condenada a 6 años de prisión por estos delitos. Es liberada por buena conducta bajo libertad condicional unos meses después, en octubre de ese mismo año, cuando había cumplido más o menos 2 años en prisión. Habían pasado 2 años desde que ella había sido arrestada por las autoridades mexicanas. También se la condenó a no estar en el mismo estado que su hija hasta que ella cumpliese los 21 años. Como eso ya pasó, pues ella ya vive en Texas y no se sabe realmente si se han llegado a ver o no, pero en muchos medios especulan que al ser tan unidas por obviamente vivir todos esos años juntos, la pequeña Sabrina va a querer saber de su madre. Con el paso del tiempo, Sabrina fue aceptando poco a poco a su padre y a su nueva familia. Llegaron a terminar de educarla, ella llegó a sacar el bachillerato y luego hicieron que entrara a la universidad. Dara también ha sido una persona medianamente pública luego de todo lo que pasó. Tiene su propia organización y también su propia página de internet. Este caso nos presenta un caso muy común y es la pelea de un niño, de la custodia de un niño en los juzgados. Greg decía una cosa, Dara decía otra y al final de cuentas el juez le creyó a Greg. Dara declara que si bien ante la ley no fue lo mejor tomar a su hija y llevársela con ella a México, hizo lo mejor para la vida de la pequeña, ya que su padre la abusaba físicamente y tenía mucho miedo de que en el futuro abusara sexualmente de la niña. Dara mostró ante el juez algunas fotografías donde mostraba a la pequeña Sabrina con algunos golpes y algunos moretones, pero realmente ya no pudo abrir un nuevo caso en los juzgados y todo esto quedó de la forma que ya se sabía. Dara habiendo cumplido una condena por secuestro y Sabrina viviendo con su padre y su nueva familia. Dara también ha vuelto a hacer su vida, ahora tiene una nueva pareja y, como les digo, tiene una pequeña asociación que ayuda a madres que, dice ella, han pasado por la misma situación que ella pasó, en las cuales les quitan las custodias de sus hijos sin realmente tener ninguna prueba consciente de que ellas los maltraten o que necesiten ayuda psiquiátrica. Si bien se ha sabido, Dara sí ha tenido un acompañamiento psiquiátrico en todo el trayecto, pero la única verdaderamente afectada en todo esto fue la pequeña Sabrina, ya que no tuvo la niñez que cualquier niño debería tener. No pudo ir al colegio, no tuvo muchas amistades y creció pensando que su padre se había quitado la vida cuando en realidad estaba vivo. Seguramente cuando la policía tocó a la puerta de su casa ese día se sentiría muchísimo más confundida, pero ha logrado superar la situación y tanto Greg como Dara también tienen una vida normal.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Creo que es un caso bastante impactante porque se pudo encontrar a Sabrina después de muchos años. Sí hay que recalcar que en las fotos que Dara tiene de Sabrina, que eran fotos cuando estaba con su padre, sí se ve que la niña tiene varios moretones en las piernas, en la cabeza, en la parte anterior de una de sus piernas también. Así que creo que sí se puede dar un poco a la duda de si Greg o no le pegaba. También podemos pensar que la misma Dara le hiciera estas heridas o que la niña se las podía hacer jugando o en alguna otra actividad, pero eso realmente no se va a llegar a saber porque ya ningún juez quiere aceptar la causa de Dara. Fue un caso bastante viral en los Estados Unidos. Obviamente todo el mundo estaba del lado de Greg, que se mostraba como un padre que estaba muy desesperado por encontrar a su hija. Y bueno, el hecho que ni la familia de Dara supiera dónde estaba también fue algo que remarcó mucho el caso y dio mucho de qué pensar. Sabrina, como les digo, ya tiene una vida normal, terminó sus estudios, o bueno, trató de concluirlos de alguna forma. Ella sí que podía escribir, leer y hablar muy bien el español, al igual que el inglés. Su madre le costaba un poquito más hablar el español, así que en ese punto también llamaba mucho la atención, lo que hacía que se estuviera moviendo mucho del lugar, y seguramente fue alguna de estas características la que hizo que esa persona que dio la llamada anónima y dio la pista pues las reconociera. Sea como sea, creo que la víctima más grande aquí, más allá de si fue Dara o Greg, es obviamente Sabrina, una niña que vio cortada su infancia, tal vez por los problemas de sus padres. Y bueno, mi nombre es Lesma, mis redes sociales en la descripción. Si no están suscritos se pueden suscribir, actualizamos 3 o 4 veces por semana. Mi segundo canal también está en la descripción. Recuerden dejarle un me gusta a este video y compartirlo con alguien que crean que les puede interesar también. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.